Perfecto. Vamos para que largo el archivo. Bueno, como les decía, lo que vamos a charlar hoy es profundizar un poco en el análisis de variables correlacionadas que tienen que ver con lo que empezamos a ver la vez pasada, sobre el ajuste de los datos, ¿verdad? O sea, la idea es ver algunas cosas que no tuvimos tiempo de dar la clase pasada, sobre todo para los trabajos que van a venir más adelante, pero algunos conceptos van a servir también para lo que ustedes ya estuvieron viendo y van a servir para afianzar esos conocimientos. Vamos a hablar de linearización, vamos a hablar de cómo se puede obtener una función lineal a partir de una dependencia general que tenemos entre dos variables. Vamos a hablar de cómo los errores de las variables, los errores de medición de las variables correlacionadas pueden influir en el ajuste que hicimos. La vez pasada solamente utilizamos como error los residuos, o sea, la diferencia entre el punto medido y el punto calculado según la dependencia. En el caso de la clase pasada fue según la dependencia lineal. Esta vez vamos a considerar los errores de medición. Vamos a hablar sobre un concepto que nos sirve para ver la bondad del ajuste, un nuevo concepto que es el chi cuadrado, esta letra griega que aparece acá, que tiene que ver justamente también con cómo influyen los errores en el ajuste. Y vamos a hacer una mención muy breve sobre el ajuste con funciones no lineales. La clase pasada habíamos hablado de dos variables aleatorias, x e y, que provienen de mediciones independientes, pero que por cada valor de x hay uno de y, y que en realidad nosotros tenemos alguna hipótesis según la cual esas dos variables están correlacionadas. Yo les había hablado de tres casos: el caso en el que conozco el modelo que las relaciona y quiero usarlo para obtener algún valor, fue lo que hicimos la clase pasada. Otro caso sería el que tengo la hipótesis sobre la existencia del modelo y quiero verificarlo. Y otro es el tercero, en el que no tengo el modelo y básicamente lo quiero determinar. Siempre todo esto con el objetivo de entender la física del problema, de predecir comportamientos en rangos de las variables que no medimos, etcétera, etcétera. Lo que vimos fue, la clase pasada, dependencia lineal. Básicamente, la idea fue, cuando nosotros conocemos la dependencia o tenemos una hipótesis sobre la dependencia y esta es lineal, el método de la clase pasada nos daba perfecto para obtenerlo. Incluso si tuviéramos una dependencia con polinomios, el método de cuadrados mínimos también da una respuesta exacta y analítica. Eso es una respuesta que se puede obtener a partir de ecuaciones mano a mano, digamos. Si la conocemos y es no lineal, pero mediante un cambio de variables la podemos hacer lineal, vimos que también podemos lograr utilizar ese método para ajustar la dependencia entre estas dos variables. O sea, siempre que la podamos llevar a algo lineal, nos va a servir. Y si no la conocemos, de ese no hablamos mucho, y vamos a hablar un poquito más ahora, pero quizás intuimos algún tipo de dependencia, vamos a ver que también podemos llegar a un uso del método de cuadrados mínimos que es bastante parecido a lo que hicimos en la clase pasada. El caso que quedó afuera, digamos, de lo que vimos la vez pasada, es, supongamos que tenemos una dependencia que en general cuando tenemos dos variables correlacionadas, x e y, los casos más comunes van a tener que ver con cosas por el estilo, van a tener que ver con alguna variable y que va como una constante multiplicada por x elevado a alguna potencia que puede no necesariamente ser un número entero, o sea, no estamos hablando de un polinomio, y ponele que tengamos una constante acá. Obviamente esto nos da casos muy particulares, pero nos abre la posibilidad a problemas en los cuales nosotros tenemos la intuición. Por ejemplo, cuando vemos una dependencia como esta, lo primero que uno se imagina es que la dependencia es de este estilo, ¿no? Tenemos algo que no sabemos si es una cuadrática, una cúbica, o si tiene alguna dependencia parecida a eso.
Entonces lo primero que podemos hacer es empezar a trabajar sobre eso, y un método que sirve mucho para eso es que si nosotros no conocemos, o sea, si conocemos la constante b, ya lo vimos la clase pasada, hacemos un cambio de variables, la convertimos en lineal y ya está. Si no conocemos b, lo primero que uno debería hacer es convertir esto en algo que uno pueda linearizar fácilmente. En general lo que se hace en estos casos es que como primer paso restar ese offset, esa constante sumada, pero para eso uno tiene que tener en claro que, primero, que tiene todos los datos como para restarles ese offset, sabe cuánto, tiene alguna hipótesis sobre cuánto tiene que valer, por ejemplo, cuando la variable x vale 0. Supongamos que tuviéramos que y fuera la posición y que x fuera el tiempo. Y nosotros queremos describir cómo es la posición en función del tiempo. Y nadie nos dijo o no dedujimos cuál es la dependencia. No sabemos que es una cuadrática, como ahora ustedes saben que es. Bueno, lo que uno puede decir es, bueno, el I0 probablemente ahí va a ser la posición inicial. Ese I0 yo lo tengo que restar para poder hacer una descripción independiente de ese punto, que después en todo caso se lo sumaré al modelo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, como está acá, uno resta ese I0 a la variable I, y lo que le queda es simplemente la parte de la potencia y la constante. En ese caso, fíjense que aunque yo no las conozca A y B, el sistema se me va a separar en dos nuevas variables. Una variable I mayúscula, dada por el logaritmo de I menos I0, y una variable X mayúscula dada por el logaritmo de X. Y fíjense que tengo una dependencia lineal entre esas dos variables que me permite, a través de un ajuste por cuadrados mínimos, obtener el valor de la constante de multiplicación y el valor de la potencia, ¿sí? A través de una linearización que viene por este lado. Obviamente, si yo tuviera, por ejemplo, una dependencia que fuera exponencial, también podría aplicar el logaritmo natural y podría ver, también se me va a convertir en lineal esa dependencia. La única precaución que uno tiene que tener en ese caso es, recuerden, que cuando uno aplica logaritmos, y en este caso estaríamos haciendo un cambio de variable, entonces tendríamos que, a las variables que hemos cambiado, tendríamos que propagar los errores, y para propagar los errores tendríamos que usar la derivada del logaritmo, que es 1 sobre la variable, y eso ya sabemos que diverge para valores cercanos a 0. O sea, es un buen método, pero ojo con eso, porque ahí tenemos que tener mucho cuidado, que los errores se nos pueden ir muy para arriba en las variables, cuando la variable se hace muy pequeña. En el trabajo de la clase pasada, habíamos visto cómo ajustar, bueno, perdón, sobre esto de linearización mucho más no vamos a decir, así que si aparecen preguntas, en todo caso vayan poniéndolas en el chat, que los chicos las van a ir contestando, y en todo caso después las charlamos cuando terminamos. Salvo que aparezca algo que no se entendió, y entonces abran el micrófono y me preguntan, pero yo voy a pasar ahora directamente a otro tema. Yo te quería preguntar, viste Igual. que recién usaste el logaritmo, ¿eso fue por el caso particular que eso representaba una exponencial? Claro, o sea, en realidad en física aparecen pocas dependencias muy distintas, y si aparecen dependencias muy complicadas, este método obviamente no va a servir. Lo que trato de transmitirles con esto es que hay algunas formas en donde uno puede intuir cuál es la ley. En este caso, si vos ves la dependencia entre la variable x y la variable y, es bastante fácil de intuir que la dependencia podría ser una de tipo de ley de potencia como la que tenemos acá. Entonces uno puede tratar de verificarlo. Lo primero que tenés que hacer es hacer este cambio de variables y ver si efectivamente, hacer un análisis visual, si se quiere, ver si efectivamente cuando vos aplicás esto, en los logaritmos a ambas variables, te queda efectivamente una relación lineal entre el logaritmo de i menos i0 y el logaritmo de x. Obviamente que eso puede pasar o no pasar. Si pasa, vos podés hacer el ajuste por cuadrados mínimos y obtener las constantes a y b a partir de ese ajuste.
Y si no pasa, vas a tener que pensar en otro modelo. ¿Se entiende? Pero sí, aún así es la recta y igual a AX a la B más I0 la que ajusta mejor a la distribución de los datos, ¿o es una Ahí, exponencial? Eso es lo que no me quedó claro. a ver, tus variables son X e Y. Claro, Las variables que vos medís son X e Y, o sea que la dependencia entre X e Y no es una recta. Si tenés, si tenés pero la de ajuste, digo yo, la, la de la que mejor ajuste, ajusta a los datos, ¿es es una que recta o es una exponencial? Eso es no, lo que no me... es una exponencial, porque si B es distinto de 1, Claro, esto no deja te de va a ser dar una una recta. recta. Claro, Claro, total, total, ¿está total. bien? ¿Se Como entiende? que no me habían percatado de eso. Dale, Está bien. genial. O sea, en general, esto es para cuando vos tenés alguna dependencia que vos la ves que no es recta, entonces decís, bueno, debe haber Claro, ahí un B que yo no conozco. Si vos querés genial. hallarlo, lo haces de este modo. ¿Está bien? Perfecto. Ahí entendí, genial. Gracias. Bárbaro. Bueno, entonces, como les decía, vamos a pasar ahora a la segunda parte. Eh, lo que se llama los cuadrados mínimos ponderados. O sea, la clase pasada lo que hicimos fue, teníamos puntos experimentales, nosotros teníamos alguna intuición o alguna ley física que nos relacionaba la variable y la variable x con alguna dependencia lineal, o sea que hay una recta teórica a la que nosotros queríamos llegar, y lo que hicimos fue minimizar los residuos estos, la suma de los residuos al cuadrado, para encontrar cuál es la mejor pendiente y la mejor ordenada del origen que me definen esa recta. ¿Sí? Pero como les dije al principio, no consideramos formalmente el error de la variable y el error de la variable x. Yo cuando mido x e y encuentro un punto, pero yo sé que la variable x va a tener un error que va a estar relacionado con una incerteza en esta dirección, y la variable y va a tener un error que va a estar relacionado con la incerteza en esta dirección. Algo como esto. ¿Se acuerdan que les mostré? Habíamos dicho que los errores en la variable x los vamos a despreciar y vamos a seguir manteniendo eso, porque si no el método se hace muy complicado. En realidad, vamos a seguir suponiendo que los únicos errores relevantes son en la variable de las ordenadas, no en el de las abscisas. Pero en realidad, en el método de la clase pasada no dijimos nada sobre los errores de medición. Yo les dije que los agreguen al gráfico, y de hecho ustedes los van a tener que agregar al gráfico. Pero en el método de cuadrados mínimos no hay nada que pese estos errores. Lo que se pesa es la diferencia entre este punto y este punto, o sea, el residuo entre cada uno de los puntos que estamos midiendo. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que no todos los puntos pesen lo mismo? O sea, los que tienen mucho error, que pesen poco. Los que tienen poco error, que pesen mucho. Si yo estoy midiendo un punto con muy poco error, entonces voy a decir, a ese punto quiero que sea muy importante en mi ajuste. Bueno, entonces lo que podemos hacer es definir una nueva cantidad. Lo que vamos a definir es esta cantidad, chi cuadrado, que es parecida a la suma de los residuos. Fíjense que la suma que estoy definiendo acá son básicamente los residuos. Acá fíjense que en vez de poner la recta puse una función de xy, pero esta función de xy sería la recta en principio. Y estoy dividiendo cada uno de esos términos por el sigma correspondiente a cada medición. Lo que estoy suponiendo es que cada una de estas mediciones tiene alguna distribución, que puede ser una distribución estadística, o sea, yo cada punto lo medí varias veces y obtuve valores entre acá y acá, o bien puede ser un error de apreciación. Yo medí este punto y lo que obtengo es que desde acá hasta acá es la precisión de mi instrumento. O bien puede ser un error que proviene de la propagación, como les pasó a ustedes la vez pasada. Ustedes tenían probablemente acá pongan el t al cuadrado, entonces tengan que propagar el error del t y eso les va a dar este intervalo que tiene que ver con cuánto vale el error. Este sigma que está acá es tan general como esto que les estoy diciendo. Es un error asociado al punto is uv. Pero ahora ya no es el residuo. Fíjense, el residuo es esto. Y yo estoy dividiéndolo
por el error de ese punto. Fíjense que en la suma, los puntos que tengan un error alto van a tener un factor multiplicativo pequeño, porque está en el denominador. Este factor de peso dado por el error me está diciendo que los puntos con un error muy grande en la suma van a pesar poco. Y esa es justamente la idea detrás de pensar un método que tenga en consideración los errores de los puntos y que no todos los puntos pesen lo mismo. Si ustedes hacen un ajuste de cuadrados mínimos sin ponderación, acá hay un ejemplo, lo hice medio a mano, no está calculado. Fíjense, el ajuste les va a dar esta recta que básicamente pasa cerca de todos los puntos sin considerar que en estos puntos del principio uno comete un error muy pequeño y en estos puntos del final uno comete un error muy grande. Si ustedes lo hacen con ponderación, en cambio, el ajuste va a estar más cerca de esta otra recta, que pasa más bien por los puntos que tienen un error más chico. Y no toma tanto en cuenta los puntos que tienen un error más grande. O sea, para hacer eso, lo que hay que hacer es minimizar esta cantidad, chi cuadrado, y no la suma de los residuos al cuadrado como hicimos la vez pasada. En el origin, lo que tienen que hacer ustedes es, en esta parte, cuando abren la ventana del linear fit, tienen que seleccionar que van a poner que van a usar los errores como peso y que van a usar el error instrumental. Ustedes para eso, recuerden que tienen que haber cargado en una columna los errores de cada variable, los errores de i, y tienen que haber asignado en el programa que esos son errores de la variable i. ¿Sí? Si ustedes hacen eso y determinan que quieren acá obtener el valor de chi-square, acá dice el valor reducido, ahora les cuento qué es eso, y además el valor de r, y después ponen OK, lo que van a obtener es un ajuste de cuadrados mínimos en donde se está tomando el error que ustedes pusieron en esa columna como peso, y lo que se minimiza es esta cantidad que está acá. ¿Sí? Como les decimos, en este trabajo no hace falta que lo hagan, pero esto a partir de ahora, si ustedes tienen variables en donde los errores varíen mucho, tiene sentido que uno, para calcular la pendiente y la ordenada de origen, use el error como peso. Les voy a hacer algunos comentarios más sobre el chi cuadrado, que aparece ahora. El chi cuadrado en general se toma para cualquier ajuste, porque, recuerden, como lo definí acá, en principio uno podría ajustar cualquier función minimizando chi cuadrado. No todas las cuentas van a ser posibles de hacer, pero como les decía, para la recta y para polinomios, la cuenta da exacta. Ustedes minimizan esto y obtienen una ecuación para cada parámetro, por ejemplo, de un polinomio de grado n. ¿Sí? Ustedes deberían hacer n derivadas, una para cada parámetro, y minimizar el chi cuadrado, y ahí pueden obtener los parámetros del polinomio. La recta, por supuesto, es un caso particular del polinomio. Entonces, por eso les digo que en general, en cualquier ajuste uno puede obtener un chi cuadrado y utilizarlo para encontrar el mejor ajuste. En cualquier ajuste que tengan, el chi cuadrado de un buen ajuste debería tender al número de grados de libertad que uno tiene. Uno lo puede ver de la definición, vuelvo siempre a la definición. Fíjense que si el ajuste fuera bueno, uno esperaría que esta diferencia, que son los residuos, dividido el error, que es esto que está acá, fueran similares. O sea, uno esperaría que este punto no esté, que cada uno de estos puntos no esté mucho más alejado de la recta que su error. Eso quiere decir que si el ajuste fuera bueno, el cociente este debería ser más o menos 1 para todos los puntos. ¿Sí? Si ese cociente es más o menos 1 y estoy sumando n veces, esto debería dar una suma que me da más o menos n, en un buen ajuste. Acuérdense que en realidad lo que nos importa son los grados de libertad. Entonces, el chi cuadrado va a dar n menos la cantidad de parámetros que tengo que están determinados. O sea, no todos los
no todas las mediciones que tengo son independientes. Si tengo una recta, hay dos constantes que me vinculan a todas esas mediciones, que son la pendiente y la ordenada de origen. Si tuviera un polinomio de grado 3, hay tres constantes que me las vinculan. Entonces, lo que tengo que hacer es restarle a esa cantidad de mediciones el número de parámetros definidos por la función. Si es una recta, 2. Entonces, uno debería comparar chi cuadrado con n menos 2. Si fuera un polinomio de grado 3, n menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. En el... no tenía que volver, acá tenía puesto, para que se acuerden por qué venía el n. Bueno, perdón. Ahora, la pregunta es, supongamos que tenemos esta serie de puntos. A la izquierda y a la derecha tengo la misma serie de puntos y tengo dos líneas que ajustan en principio a esos puntos. Esta es la recta, como hicimos la vez pasada, y esta es una línea que pasa directamente por todos los puntos. Uno diría, bueno, en realidad el chi cuadrado uno suele buscar que sea lo más chico posible. Pero ojo, que sea lo más chico posible, pero que además tenga en cuenta los errores. Fíjense que en este punto, en este gráfico, perdón, el de la izquierda, se cumple eso que les decía, que si uno mira un punto, más o menos la distancia del punto a la recta es el error. Si uno va mirando, no pasa en todos, pero pasa en unos cuantos. Cuantos más puntos tenga, en más me va a pasar esto. Esta otra, sin duda, que va a tener un chi cuadrado más pequeño. El chi cuadrado del ajuste que estoy haciendo con la parte 2 va a ser más pequeño. Pero eso no quiere decir que sea un mejor ajuste. Porque el ajuste 2 no está tomando en cuenta justamente esos errores. En el origin lo que aparece es un chi cuadrado que se llama el chi cuadrado reducido, ese que decía en esta parte que yo les mostré, que decía que les pide el reduced chi square. Ese chi cuadrado reducido es lo mismo, solamente que está normalizado por el número de grados de libertad. Ese chi cuadrado reducido, entonces, en lugar de tender a n menos k, dado que está normalizado por n menos k, lo que vamos a esperar es que ese chi cuadrado reducido, en un buen ajuste, tienda a 1. Y ese es otra forma de ver qué tan bueno es un ajuste. La vez pasada lo que vimos es que el módulo de R tiene que ser 1. Vimos que el gráfico de los residuos tiene que ser gaussiano. Y ahora agregamos otra cosa más. Agregamos que el chi cuadrado reducido tiene que ser cercano a 1. ¿Por qué? Porque si es muy grande, si es mucho mayor que 1, eso quiere decir que los puntos están tremendamente lejos y yo quiero minimizarlo. Como quiero minimizarlo, estoy buscando que ese chi cuadrado sea chiquito. Ahora, ¿qué pasa si es mucho menor que 1? Si es mucho menor que 1, lo más probable es que yo no esté considerando adecuadamente mis errores. O bien que estoy subestimando los errores, o bien que el método no me los está considerando adecuadamente. Ahora, puede ser que en este caso, en algunas ocasiones puede ser que en este caso yo esté logrando un buen ajuste. Por eso, el color, digamos. Lo más probable, lo mejor de todo es llegar a este punto, llegar a que el chi cuadrado reducido dé del orden de 1. Ahora, si los errores realmente son muy chicos, me podría pasar algunas veces que esté en esta situación. Pero es una situación de alarma que uno tiene que resolver ¿cómo? Bueno, con los otros dos métodos para evaluar la calidad del ajuste. Además de este, acuérdense que lo que uno tiene que hacer es evaluar el R y tiene que evaluar también el gráfico de los residuos. Entonces, si uno junta todo esto, puede reconocer un buen ajuste viendo que se cumplan aproximadamente todas estas relaciones que estoy mostrando acá. Que el R sea cercano a 1, que el chi cuadrado también sea cercano a 1, y que el gráfico de los residuos sea efectivamente una distribución gaussiana alrededor del 0. ¿Ok? Bueno, como les decía, esto no es algo que se pretende que ustedes agreguen ahora al trabajo, aunque
resultaría muy poco esfuerzo. Ustedes podrían agregarlo simplemente seteando que se usen los errores como peso. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algo que quieran abrir el micrófono para preguntar? Bueno, veo que ahí se prende el chat, así que imagino que estarán preguntando por ahí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay un micrófono? Sí, yo quería preguntar, ahí Sí. un par de cosas. Primero ahí cuando vemos los residuos. Sí. O sea, a veces va a ser más, y a veces va a ser menos fácil notar si es una... O sea, si realmente Sí. están distribuidos normalmente. Sí. Sobre todo si tenés puntos que capaz están medio alejados y es como que la escala entre ellos... ¿Hay alguna forma que sea como de llevar eso a, no sé, a un coeficiente o algo? ¿O justamente es lo mejor que tenemos, ver los En residuos? realidad, los coeficientes que te cuantifican esto son Sí. chi cuadrado y r. Esto Ok. otro es una idea visual. Claro. Justamente, lo que pasa es que el r y el chi cuadrado no son perfectos. No, Ninguno claro, de los de dos, forma. como estamos viendo. O sea, Así que, por no, eso la idea es atacarlo desde todos los puntos. está bien, está La idea es bueno. atacarlo desde todos los puntos. Y, a ver, otra cosa que podés hacer es analizar, agarrar los residuos como variable aleatoria. Los residuos, así como la medición, los residuos son una variable aleatoria. Entonces lo que podés hacer es seleccionar los residuos como variable aleatoria y hacer un histograma. Y ver qué tan gaussiano es. Ok, Esa sería otra opción que podés hacer. está bueno. Que es más o menos lo mismo que acá estamos haciendo. Que verlo y darte cuenta si más o menos no está Exactamente. manipulado por lo menos. Exacto. ¿Alguna otra Bien. pregunta? Bueno, entonces. Y, perdón. Ah, otra sí, cosa. bueno. Te lo adelanté. Bueno, sí. Dale. El chi cuadrado de ninguna forma cuantifica tampoco el error de nuestra variable independiente. De De la la que elegimos variable X, no. Claro, de la que elegimos como abscisa. No, no, para eso uno podría, el método, hay métodos, pero tenés que hacer alguna suposición. A ver, como vos tenés el error de Y, vos podés poner que los errores de X sean función de los errores de Y. Podrías que haya una especie de propagación entre Claro, X pero e Y. Podrías hacer eso, pero suponer dos errores independientes para el peso ya se te hace bastante más complicado. Siempre tiene que haber algún modelo. Hay modelos para hacerlo, pero no los vamos a ver en el curso. En todo caso, capaz que les busco algún apunte donde aparezca... pero al medir, sí. uno no termina teniendo errores independientes entre sí. O sea, si vos medís una cosa de una forma y otra de otra forma completamente Sin distinta. duda, o sea, de alguna forma el punto en el que más hace agua el método de cuadrados mínimos, como nosotros lo vemos acá, es que no siempre hay una variable que tenga un error más significativo que la otra. Eso no pasa siempre. Y Claro. ahí estamos haciendo agua. Y Sí. hasta ahora venimos diciendo que el error, o sea, el error relativo lo podemos saber para una medición en particular. O sea, Para yo tengo una mi... medición en particular, sí. O sea, yo no puedo saber el error relativo de un montón de mediciones de distintos valores, Bueno, pero lo que no, hicimos es fue cierto. hacer como un promedio. No sé si... Exacto. Eso te iba a decir. O sea, lo que tenés que hacer es mirar en conjunto esa variable. Podés Claro, hacer un gráfico de los errores relativos en función del número de medición para la variable X y para la variable Y y ver cuál en promedio es más grande que la otra. ok. O Pero directamente... está claro que es un punto en el que el método está medio haciendo Claro, agua, flojo de como te papeles. decía. Exactamente. Sí. Bueno, Otra buenísimo. cosa que podés hacer, si querés, Sí. si uno realmente piensa que el modelo, que los errores son comparables, es hacer las dos opciones, hacer el cuadrados mínimos con y en función de x y con x en función de y. Claro, sí, lo habíamos hablado en la clase pasada, es verdad. Y podés ver qué es lo que te da en uno y en otro. Y si los errores con ese método son más grandes que los que te da el método independiente, el método de uno solo de los métodos, tomás el error dado por los dos valores distintos de la pendiente. Claro, Por ejemplo. una Ya forma. uno ahí tiene que empezar a improvisar. Sí, se nota. Bueno, ¿Está bien? genial. Sí, sí, de 10. Bárbaro. Bueno, y medio para terminar. ¿Qué pasa si lo que tengo es que ajustar una función no lineal? Está claro que si tengo estas dos variables acá, y x, yo veo que hay un comportamiento de tipo periódico,
sea que parece, de hecho, le quise meter errores, pero quedaron errores muy pequeños. Entonces lo primero que uno se imagina cuando ve una cosa así es, quiero obtener parámetros. Por ejemplo, quiero obtener cuál es la amplitud de este movimiento, desde dónde hasta dónde se mueve, cuál es la frecuencia en la cual varía, cuál es el período, ¿hay alguna fase de corrimiento? ¿Hay alguna constante que me lo corra? Bueno, entonces uno miraría una cosa así, lo primero que quiere hacer es ajustarlo con una función tipo sinusoidal. Entonces le mete todas las constantes que puede para que esto sea lo más general posible. Una constante de amplitud, una frecuencia, una fase y una constante aditiva eventualmente. Podría ser incluso más complicada, pero en principio podría ser algo tipo amortiguado, tipo el oscilador amortiguado, entonces uno tendría que agregar una exponencial acá y más constantes, ¿no? Bueno, pero esencialmente uno lo que dice es, bueno, voy a suponer que yo puedo ajustar esta función con una sinusoidal con todas estas constantes. Ahí lo que uno va a tener que hacer es definir chi cuadrado, como lo definimos acá, y donde f va a ser esta función que yo estoy colocando ahí. Y sub i van a ser los puntos medidos en la variable i, y el sigma va a ser el error de esos puntos. En eso no hay ninguna diferencia. La única diferencia que hay es que cuando uno tiene una función no lineal, la solución, si bien existe, no es analítica. Uno no puede despejar todas esas constantes de las derivadas, de las ecuaciones de las derivadas igualadas a cero. Uno hace un algoritmo en donde va calculando chi cuadrado, pero tiene que partir de valores asignados por el usuario, o sea, uno tiene que partir de valores de A, de omega, de phi y de c, que son valores de inicio, que uno tiene que asignar. O sea, uno tiene que conocer un poco cómo es esta variación. Pero, digamos, les puse este ejemplo porque justamente esto les da la pauta de que uno podría medio estimar esos puntos. Uno podría decir, bueno, la amplitud es la distancia que hay entre acá y acá, dividido 2. La frecuencia, bueno, yo lo puedo calcular porque puedo calcular el período como la distancia que hay entre acá y acá, hago 2pi sobre eso y eso me va a dar la frecuencia. La fase por ahí es más difícil de imaginar, pero es algo entre 0 y 2pi. Y la constante, por cómo está definida, sería el valor medio de esta función. Entonces uno podría dar una muy buena primera estimación de estos 4 valores. Y después, a partir de esos valores, lo que se hace es, ese algoritmo va buscando, va haciendo pequeñas variaciones de esos parámetros hasta que converge el chi cuadrado, y eso quiere decir que el chi cuadrado no evoluciona más, pero lo que va buscando en cada paso que hace variaciones es que el chi cuadrado sea cada vez más chico. O sea que lo que se hace en esos métodos, que los hacen prácticamente, se pueden hacer en el Origin, se puede hacer, Python tiene seguro montones de rutinas para hacerlo. Lo que se hace es eso, es minimizar paso a paso el chi cuadrado hasta que ya no se minimiza más. ¿Qué problemas puede tener esto? Que como uno parte de valores asignados por el usuario, uno puede, si uno comete un error y asigna muy mal los valores de inicio, puede ser que nunca llegue a la convergencia, porque, digamos, hay un montón de funciones que ajustan estos puntos. Uno podría ajustar estos puntos, por ejemplo, por una recta que viene así. Podría ajustar estos puntos por esta sinusoidal que les dibujé yo acá. Podría ajustar estos puntos por una cosa que tiene una frecuencia mucho más alta, pero que pasa por todos los puntos también. Cometí el error de no graficarles montones de funciones que pueden ajustar esto. Pero en realidad hay un montón de funciones que minimizarían el chi cuadrado. El tema es que al haber muchas, la convergencia puede ser difícil de encontrar y hay muchos mínimos locales para este chi cuadrado en el espacio de los parámetros. Entonces uno tiene que partir bastante cerca de los parámetros para lograr eso. Esto déjenlo en la memoria porque lo vamos a usar más adelante, pero no quería dejar de mencionarles que el chi cuadrado también sirve, aunque también sirve para funciones no lineales, la solución ya no es analítica y exacta, sino que es numérica. Y uno tiene un par de cositas más que analizar hasta el punto
de resolver ese problema. Bueno, con esto, todo lo que íbamos a hablar sobre profundizar en los ajustes, como les dije antes, la idea es que hoy trabajemos en... ahora tengo que dejar de compartir, ahí está. Que hoy trabajemos en la práctica que dejamos desde la clase pasada,